Vivimos en un mundo donde hay mucho abuso. El abuso es algo que la gente no quiere hablar mucho de ello, pero existe en los hogares, existe en los matrimonios y la gente lo guarda silencio. En las naciones, en los países latinos, hermanos, existe mucho el abuso. En la India existe mucho el abuso. Yo estaba escuchando, el hermano William me recordó, hermanos, que en la India abusan más a la mujer que en cualquier otro lugar del mundo. Yo vi la noticia hace como 2 semanas que una mujer que fue violada por 4 o 5 hombres, hermanos, y cuando ella salió, cuando ella tuvo la oportunidad, ella mató a la persona que lo había hecho, el principal de ellos, hermanos, y a ella le dieron pena de muerte y fue muerta, simplemente porque habló de lo que le había pasado. Que Dios nos hable en este día, hermanos, porque eso existe, es tan real como cualquier otra cosa, es algo real que muchos hogares están viviendo donde hay tanto abuso. Que Dios nos libere en este día, hermanos. Si tú eres una víctima de abuso, que Dios te dé un nuevo propósito para tu vida y te sane esas heridas que tú has pasado en tu vida. ¿Cuántos creen que debemos de hablar esto en las iglesias, hermanos? Debemos de hablar esto porque es algo real, es algo real. El abuso. La semana pasada estamos hablando de asesinos silenciosos, cosas silenciosas que la gente no se da cuenta, silenciosas. La semana pasada, hermano Miguel habló sobre la depresión. Mucha gente sufre de la depresión, pero no se habla de esto. Mucha gente está en medicamento porque viven deprimidos, no pueden dormir, solamente están deprimidos, tristes, a veces se la pasan llorando, están deprimidos, no quieren salir de su hogar, no quieren salir de donde están porque están deprimidos. Pero hay liberación en Cristo Jesús, amén, hay liberación. En este día voy a hablar de otro asesino silencioso y es el abuso que mucha gente vive, el abuso. ¿Qué es abuso? Abuso es el maltrato o el mal uso de algo o de alguien. Hay muchas maneras que una persona puede ser abusada. Hay abusos emocionales, abusos verbales y abusos psicológicos, pero son abusos. Quizás no haya, estos abusos se esconden porque la gente no lo mira. No mira las cicatrices, no miran los golpes, los moretones que hay en el cuerpo. Pero como quiera siguen siendo abusos. Han dejado heridas en el corazón de la persona, emocionalmente y en el corazón. Y necesitan ser sanados de sus abusos también. Los insultos, las humillaciones, las amenazas, las críticas, retienen el amor, retienen expresiones de amor y solamente se la pasan abusando a sus víctimas. En este día, en el primer servicio, una madre me dijo, mi hija siempre llegaba a la casa, ella era casada y llegaba a la casa nuestra toda golpeada, donde el esposo la estaba golpeando. Dice, ya parecía piñata. Hermanos, la golpeaban y tenía su cara hinchada donde el esposo la había golpeado. Es algo real que existe en los días de hoy, hermanos. Es algo real. No estoy hablando de los países latinoamericanos, no estoy hablando de la India, está pasando aquí en América. Está pasando. Y Dios pueda traer la respuesta a todas esas víctimas que han tenido que pasar por estos abusos.
Hay abuso financiero también. ¿Cómo es eso? Abuso financiero. Cuando el esposo, hermanos, gana dinero y le dice, ten $50 a la semana. Quiero que pague la renta con esto y hagas de comer y compre la comida. Y él se queda con el resto, a gastarlo en la tomadera, en lo que él quiera. Ese es un abuso financiero y tiene la persona dependiendo de él. No puede hacer nada porque necesita ese dinero para sobrevivir. Ese es un abuso financiero. Amén. Yo espero que en esta iglesia no haya nada de esto. Pero existe abuso financiero. Hay abuso sexual también. En los tiempos que estamos viviendo, muchos sacerdotes, ustedes han leído cómo se ha descubierto que abusaron de tanto niño. Ministros que han abusado, familiares que han abusado, políticos que han abusado, sus víctimas. Existe el abuso. No solamente de mujeres, pero también de niños. Existe el abuso. Cuando alguien más fuerte toma ventaja de alguien más débil. Un abuso. También hay abuso físico. Cuando el marido llega todo borracho, no está en sus 5 sentidos y comienza a maldecir y a golpear. Hermanos, ese es un abuso físico. Se aprovecha de la persona. Lo lastima físicamente. Déjame decirte, hermanos, el abuso es pecado delante de Dios. El abuso es pecado delante de Dios. Es pecado. ¿Y por qué es pecado? Porque está basado en egoísmo, lo que yo quiero. Si no se hacen las cosas a mi manera, te voy a abusar. Está basado en odio, en egoísmo. Y está rompiendo el mandamiento que Jesucristo nos dejó escrito en su palabra. Nos está dejando Mateo 22:34. Mateo 22:34 dice, entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a una. Maestro, ¿qué es el mandamiento grande en la ley? Yo creo que habían escuchado tantos mandamientos que Jesús había dicho, Señor, son muchos mandamientos, cientos y cientos de mandamientos según la ley. Si pudieras decirnos cuál es un mandamiento y con esto que cumplamos ya la tenemos hecha. Y Cristo tan sabio, Él contestó sabiamente, ¿qué será el mandamiento más grande en toda la Biblia? ¿Cuál es el mandamiento más grande? Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Verso 37. Y Jesús le dijo, ¿quieres saber? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. ¿Están de acuerdo? Ahora vamos al segundo mandamiento que están conectados juntos. Verso 39. Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Un mandamiento, pero con dos partes. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Cuando uno abusa de otra persona, está quebrando la segunda parte, que tenemos que amar a nuestro prójimo. Maridos, tu prójimo es tu esposa. Es tu esposa. Padres, tus prójimos pueden ser tus hijos también. Tus hijos. Tu prójimo. Somos hechos a la semejanza de Dios. Debemos de amar lo que Dios ama. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Así que el mandamiento tiene dos partes.
Amar a tu prójimo como a ti mismo. No puedes amar a Dios si no amas a tu prójimo. ¿Están de acuerdo? No puedes amar a Dios si no amas a tu prójimo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros. Cuando hacemos esto no hay abuso. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. Dice 1 Juan capítulo 4, verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es mentiroso. ¿Cómo se puede amar a Dios? ¿A quién has visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ame también a su hermano. Hermanos, nos habla la iglesia, pero nos habla también nuestra familia, nuestro hogar, nuestras relaciones que tenemos. Así que el abuso es pecado. Amén. El abuso es pecado. Está rompiendo el mandamiento más grande que Dios nos dejó. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Amarlo a Él es amar a la gente. Ese es el mandamiento que Cristo nos dejó. Lamentablemente, hay mucha gente, hermanos, que han sido víctimas de abuso. Quizás aquí en este día, hermanos, tenemos personas que están siendo abusado hoy en día. O quizás has pasado por un abuso. O quizás conoces a alguien, un familiar que está pasando por un abuso. Este mensaje es para ti. Este mensaje es para ti porque Dios quiere, hermanos, dejarte libre en este día. No tienes que pasar, no tienes que llevar esta carga. Dios te puede liberar. No importa lo que hayan hecho, no importa si tú fuiste una víctima, en Cristo hay sanidad. Hay sanidad. Esas cicatrices que han quedado en tu vida, en tu corazón, Dios puede puede sanar el quebrantado de corazón. Dios los puede sanar. Para todo, hermanos, Dios hace milagros. Dios hace milagros. Hermanos, así que cuando una persona está pasando por un abuso, hay unas mentiras que el abusador te dirá. Mentiras que el enemigo te dirá. Primeramente, ¿cuáles son las mentiras que el abusador te dirá? Mentiras del abuso. Primeramente te va a decir, es tu culpa. Fue tu culpa. A menos eres parcialmente culpable. Tú tuviste la culpa también. Me estabas presionando los botones hasta que yo exploté. Te tuve que golpear. Fue tu culpa. A veces la persona, hermano, que es abusado, hay personas mujeres que han sido violadas sexualmente. Y te dice el abusador, como que te gustaba, ¿verdad? Como que tú lo andabas buscando. Lo andabas buscando. Y esa es una mentira. Esa es una mentira que el acusador te dirá. No resististe. Te quedaste callada. No dijiste nada. Es tu culpa. Te dice el acusador. Si hubieras actuado mejor, no te hubiera pasado. Si tú hubieras guardado tu boca cerrada, no hubiera pasado nada. Pero comenzaste a decir algo, a contradecirme, te tuve que abusar. Es tu culpa.
Y la mujer empieza a pensar, quizás tengan razón, quizás yo soy parcialmente culpable. Yo estoy aquí para decirte, hermano, no es tu culpa, no es tu culpa. Hermanos, es una mentira del enemigo. Hermanos, a veces el enemigo pone cosas en nuestra mente también. El Satanás, si hubieras hecho algo diferente, no te hubiera pasado lo que te pasó. Si no hubieras estado ahí en ese momento, es tu culpa. Si solo hubieras dejado tu boca cerrada, no te hubiera pasado lo que te pasó. O si te hubieras dicho algo que no dijiste, no te hubiera pasado. Y parece que no resististe, como que ibas de acuerdo con lo que yo te hice, es tu culpa. Hermanos, si la persona que ha sido víctima comienza con esos ataques del enemigo, yo tuve la culpa también, yo tuve la culpa. Hermanos, son trampas, mentiras del enemigo. Satanás quiere atormentar nuestras mentes, hacernos creer que somos culpables. Él especializa en atormentar nuestras mentes y nos tiene como esclavos, atrapados en tu situación del pasado, tus abusos de tus relaciones, y te hace recordar lo que te pasó y te sientes tú que tú tuviste la culpa. Hermanos, y realmente uno vive con esta tormenta que yo merezco lo que me hicieron. Yo tuve la culpa. Hermanos, es una mentira del enemigo. Es una mentira. No tuviste la culpa. No tuviste la culpa. Fuiste víctima. Fuiste víctima. Pero en este día Dios te puede liberar de eso. Dios te puede liberar. No tienes que depender de ese abusador. No tienes que escuchar esas mentiras que Él te dice, que el enemigo te dice. Hermano, Cristo te ha hecho algo especial, un real tesoro. Tú eres una princesa ante Dios. Eres algo especial ante los ojos de Dios. No tienes que ceder a eso. Había un hombre en la Biblia, en Génesis, José, jovencito, que fue maltratado, fue abusado, lo aventaron en un pozo, lo golpearon y después, hermanos, se fue vendido. Traficantes. Los traficantes siempre han estado, que trafican humanos. Él fue vendido y él tenía, hermanos, esto en su corazón: mis hermanos me hirieron, mis hermanos abusaron de mí. Hermanos, y José se convirtió en una víctima de abuso. Pero a lo largo de los años, él soportó más abusos cuando llegó a Egipto. Lo acusaron injustamente, lo pusieron en una cárcel y fue abusado una vez más. O sea, toda su vida fue una vida de abuso. Pero fíjese lo que él dice, hermanos. Cuando él creció, llegó a ser el gobernador de Egipto. Él pudo perdonar a sus hermanos. Dijo José lo siguiente a sus hermanos: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en la vida a mucho pueblo. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Hermanos, tu situación, la historia que tú tienes de tu pasado, Dios lo puede tornar en bendición a otras personas también. Dios puede causar que tu testimonio, lo que te hicieron a ti, pueda ayudar a otras personas también que están pasando por lo mismo. No guardes callado, habla.
Yo creo, hermanos, que Dios quiere usar tu vida ahora para ministrar a otras personas que han pasado por lo mismo que tú pasaste. Hermanos, José pudo decir a sus hermanos: ustedes lo que me hicieron fue la culpa de ustedes. Él nunca dijo, yo fui parcialmente culpable también. No, nunca les hubiera contado mis sueños. Yo tuve la culpa también. Nunca les dijo eso. Ustedes fueron culpables, pero Dios lo tornó en bendición. Amén. Dios lo tornó en bendición. Lo que me pasó a mí no fue mi culpa, fue la culpa de ustedes. Pero ahora José pudo ver que Dios iba a usar esa experiencia para ayudar a otras personas también. No es tu culpa. No es tu culpa. ¿Qué otra mentira te dice el enemigo? No puedes hablar y decirle a alguien. Tienes que guardar silencio. Aguántate. Aguántate. No le digas a nadie. Es una mentira que el enemigo pone en las víctimas. No puedes hablar de eso. Es muy penoso, muy vergonzoso. No le digas a nadie. Todos te van a decir que es tu culpa. De alguna manera tú tuviste la culpa, te van a decir. Tú mismo te pusiste en esta situación, por eso te pasó lo que te pasó. No puedes decir nada. No puedes hablar. Y si tú hablas, los abusos van a empeorar. Vale más quedarte callado. Son mentiras del enemigo. Son mentiras. Hermanos, déjame decirte, tú tienes que seguir hablando hasta que alguien te escuche. Tienes que decirle a alguien hasta alguien que te escuche. No puedes quedarte con eso. Tú tienes que decirle a otra persona, y si no te creen, dile a otra persona. Alguien te va a creer. Alguien te va a creer. Dios siempre está al lado de la verdad. Amén. Dios siempre apoya la verdad. Si tú piensas que es muy vergonzoso, debes saber que tú no estás sola. Alguien más ha pasado por lo mismo que tú has pasado. No estás sola. Hermanos, quizás ellos han pasado una circunstancia similar a la tuya. Tienes que hablar. Tienes que hablar con tu boca para que otra gente no tenga que pasar por lo que tú pasaste. La situación a veces uno piensa que va a empeorar si uno dice algo, pero lo cierto es que si uno no dice nada, la situación va a empeorar. Tienes que decirle a alguien. Dice Proverbios 31:8. Proverbios 31:8. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Hay gente inocente, hermanos, que no pueden hablar de ellos mismos. Niños que están siendo, hermanos, abusados. Abre la boca para el inocente. Abre la boca. Hermanos, Dios te hará la gracia para hablar. Él va a poner las palabras en tu boca, a quién decir y qué es lo que debes decir. Y estás hablando por otras personas que no se pueden defender ellos mismos. Abra tu boca. Tu ejemplo le va a enseñar a otras personas. Hermanos, uno tiene que hablar por sus hermanos, sus hermanas, sus nietos, sus hijos. Uno tiene que defenderlos a ellos también. Amén. Uno tiene que defenderlos a ellos también. Hermanos, la injusticia hay que declararla. Hay que declararla. Número 3. ¿Qué otra mentira? No puedes dejar a tu abusador. Te tocó la carreta, hay que arrastrarla. Mucha gente dice.
y están viviendo en una vida de abuso y se sienten culpables. Yo me equivoqué cuando me casé y ahora tengo que aguantar este abuso. Dios me está castigando. Son mentiras. Dios nunca es glorificado cuando uno de sus hijos está siendo abusado. Dios no es honrado. A veces por la manera que tú interpretas la Biblia, no, pues hay que aguantar, hay que aguantar, hay que aguantar. Pégame otra vez, pégame otra vez. Hermanos, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Salta de esa relación antes que te maten. Salte de esa relación. No puedes dejar tu abusador, te dice tu mente. Hermanos, una persona que abusa, a veces no quieren cambiar. Si realmente reconocen cómo son y quieren ayuda, entonces hay esperanza para esa persona. Pero cuando no quieren cambiar, hermanos, no hay nada que uno puede hacer. Uno tiene que salir de esa relación de abuso, un abuso tras otro. Y por último, número 4, otra mentira. Estás dañado y roto. ¿Quién te va a querer ahora? ¿Quién te va a querer? Y tienes que aguantar todo lo que te hicieron. Hermano, hay muchas mujeres especialmente que tienen una autoestima tan bajo. Una autoestima tan baja. Y aquí me golpeó, me insultó. Aquí tengo que aguantar todo esto. Que el Señor me ayude. Hermano, si uno piensa, yo no sirvo para nada, mi autoestima, me han pisoteado, ya no tengo, no me siento valorada, no me siento que tengo valor. Yo no sé qué me va a pasar, pero hermanos, si uno escucha esas mentiras del enemigo, hermanos, pero la realidad es esto, que Jesucristo te ama. Jesucristo te ama. Dice el Salmo 147, verso 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Los quebrantados de corazón, el Señor especializa en sanando y curando esas heridas. No importa lo que te hagan hecho. Quizás tú fuiste víctima de pequeño. Alguien te abusó. Quizás ahora de casado tú fuiste víctima también. Y el Señor te está viendo y tú te sientes, nadie me ama. Nadie me ama. Hermanos, si estás viviendo un infierno, estás siendo atormentada en tu mente, y tú estás admitiendo, yo tuve la culpa también, yo tuve la culpa. Hermanos, Cristo te dice, no tuviste la culpa, pero yo ahora te voy a sanar tu corazón. Te voy a hacer una nueva persona. Vas a tener una razón para vivir, un nuevo propósito, un nuevo destino. Él sana a los quebrantados del corazón. Dice Isaías 61, verso 1. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, una publicación de libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Dice el versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, un consolador a todos los enlutados. Eso es lo que hace Cristo. Él consuela tu corazón, te sana tus heridas. Dice el versículo 3.
A la orden de los afligidos de Sión se les da gloria en lugar de ceniza. El Señor va a tornar todo en bendición para ti. Gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Dan gloria a Dios por esto, hermanos. O sea que Dios solamente no te saca de una circunstancia, una situación, sino te lleva a un lugar hermoso. No te saca de la desesperación, del desánimo, el miedo, la tristeza. Hermano, te saca, pero te lleva a un lugar de sanidad, de restauración, de gozo, de paz, de un nuevo propósito. Ahora tu vida tiene valor. Ahora tu vida tiene un sentir de propósito. Dios quiere restaurar tu corazón en este día. Plantío de Jehová te va a plantar junto a las corrientes de agua. Serás bendecida. Ponte de pie esta hora.